Bueno, buenos días. Voy a dar inicio a mi segunda conferencia, no sé. Como les decía la anterior vez, estoy haciendo un curso de coaching. Yo estoy en entrenamiento, no soy coach todavía. Y por lo tanto, no necesariamente lo que yo les voy a explicar ahora no está impartido por una persona profesional, por lo tanto no puede ser que tenga errores, ¿no? Entonces, pero estoy acá para aprender. Vamos a empezar con un poco de meditación para dejar un poco de lado, fuera de la reunión, lo que el mundo exterior y tratar de meternos un poquito al aprendizaje que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Así que les pido por favor, si pueden cerrar los ojos, se pueden sentar cómodamente con las plantas de los pies sobre la tierra, las manos en las rodillas, idealmente abiertas las manos, los ojos cerrados, ¿ya? Sentados bien erguidos, ¿ya? Y vamos a practicar un poco de respiración, ¿ya? Vamos a inhalar fuerte, meter mucho aire a los pulmones, sentir la vida, sentir que estamos vivos, sentir que hoy día es un día lindo para aprender. Y vamos a exhalar y dejar salir toda nuestra carga del día a día, dejar un poco de lado todo lo que nos ha pasado durante la semana, durante lo que fue la semana, y vamos a concentrarnos en el aprendizaje que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a seguir respirando profundamente, vamos a sentir como el aire ingresa por nuestros pulmones y nos da vida. Respiramos fuerte, exhalamos. Visualizamos cómo el aire entra por las narices y nos llena los pulmones. Nos dejamos tranquilizar un rato. Es difícil estar tranquilos, pero lo intentamos. Vamos abriendo poco a poco los ojos, con tranquilidad. Qué difícil es concentrarse, ¿no? Bueno, muchas gracias chicos por la paciencia. Este ejercicio va a tener dos partes así medias extrañas, una como esta, que es el inicio, y al finalizar vamos a hacer un cierre preguntándole a cada uno de ustedes qué se lleva, ¿ya? Durante la reunión, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, como les decía a algunos que habían llegado temprano, les decía que la reunión anterior lo que habíamos visto era el observador, no sé si se recuerdan. Entonces, y decíamos que el observador tiene ese tema en particular tiene una característica que es el hecho de transferir el mensaje o entender que no somos dueños de la verdad, ¿ya? Y que estamos en el mundo como un observador, no solo para observar a los demás, sino principalmente para observarnos, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es una herramienta más de observación. Cuando estamos interactuando con las personas, hay una característica bien importante que es la interpretación del mensaje, ¿ya? Cuando tú hablas con alguien, estás interpretando constantemente lo que él te está diciendo, su lenguaje verbal y su lenguaje corporal. Entonces, constantemente estás emitiendo juicios y prejuicios sobre lo que la persona te está diciendo. Y tratas de entender desde el lado de afirmaciones, negaciones, declaraciones. Entonces, esa interpretación hace que vos recibas el mensaje de una manera o de otra. Eso más 25.000 millones de filtros que vos le metés a eso, al final eso se traduce en un mensaje hacia adentro, ¿ya? Y ese mensaje puede moverte, puede frenarte, abrirte puertas, puede tener diferentes impactos dentro de vos, ¿ya?
Los actos lingüísticos, lo que vamos a ver ahora el tema, es justamente algunas herramientas que te ayudan a entender un poco cómo el mensaje de quien te lo emite o cuando tú hablas hacia afuera, cómo te estás comunicando, a través de qué herramientas te estás comunicando, ¿ya? Y vamos a ver en particular dos actos lingüísticos importantes, las afirmaciones y las declaraciones, ¿ya? ¿Qué cosa es una afirmación? Una afirmación es cuando la palabra se debe adecuar al mundo, es cuando vos describís tus observaciones. ¿Esto qué es? Es un chocolate. Estoy describiendo, es un chocolate. No estoy definiéndolo ni juzgándolo, simplemente estoy describiéndolo. Es un chocolate, ¿ya? En este caso, la palabra se adecua al mundo. El mundo dice que esto es un chocolate, por lo tanto yo digo que es un chocolate, ¿ya? En cambio, una declaración transforma al mundo. Están relacionadas más con el poder y con la autoridad, ¿ya? Una declaración, más que todo, juzga, define, genera una acción a futuro, ¿ya? Un ejemplo de declaración que transforma el mundo es cuando dices, te declaro marido y mujer, ¿no es cierto? O cuando el juez dice, eres culpable. A partir de una declaración de ese tipo se transforma el mundo. El mundo ya no va a ser el mismo porque desde ese momento tú ya te conviertes en un marido o en una esposa, desde ese momento te conviertes en un preso, desde ese momento te conviertes en una persona diferente. Algo ha cambiado en la persona, ¿ya? Eso es lo que distingue una afirmación de una declaración. En el caso de la afirmación, de la declaración, se transforma el mundo a partir de lo que se dice. Y en el caso de una afirmación simplemente describe lo que se dice. Pero sí es importante aclarar que en el caso de las afirmaciones se describen observaciones desde el lado del observador. ¿Se recuerdan que habíamos visto en el anterior tema que yo no soy dueño de la verdad? Por lo tanto, soy un observador más. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es una observación. Esto es un chocolate. Pero, por ejemplo, este chocolate, si ustedes se fijan, no sé si algunos tienen, dice 55%. ¿Ya? Hay algunos que dicen 70, ¿no es? Chocolate cacao. Chocolate cacao. ¿Qué significa ese 55%? Significa que el 55% es chocolate. ¿Y el 45% qué es? No es chocolate. Entonces, cuando yo digo esto es un chocolate, no necesariamente es un chocolate, porque es 55% de chocolate. Entonces, probablemente yo no estoy diciendo la verdad cuando digo esto es un chocolate, porque es 55% de chocolate. Entonces, otra vez volvemos a la idea de yo no soy dueño de la verdad, yo soy un observador y no necesariamente lo que yo digo es la realidad. Sin embargo, también es cierto que la mayoría podría pensar que esto es un chocolate, por lo tanto, como todos nos ponemos de acuerdo que es un chocolate, está bien decir que es un chocolate, es una afirmación, pero siempre pensando que es una observación de alguien, ¿ya? Que puede ser buena, puede ser verdadera, puede ser falsa, pero es una observación finalmente, ¿ya? Vamos a entrar un poco en detalle en eso. Entonces, las afirmaciones, dependiendo de la veracidad, pueden ser verdaderas, falsas o indecisas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo dije esto es un chocolate, pero podría ser indecisa porque en realidad es el 55% de chocolate, no es del todo verdad, y tampoco es falso porque sí tiene 55% de chocolate, el resto no sé qué será, pero hay 55% de chocolate. De repente en el caso del 70% es más verdad que en el caso del 55%, ¿cierto? Entonces eso podría caer en un tema de indecisión, es decir, normalmente cuando tú dices una afirmación, ¿qué hay por detrás? Hay por detrás pruebas que indican que eso es así o no es así, ¿ya? Cuando tú dices el día está nublado, pues sí tiene una cantidad importante de nubes en el cielo y por lo tanto está un poco oscuro, un poco gris. Entonces sí, es cierto, la mayoría podría pensar que es un día nublado, ¿no es cierto? Entonces,
Por detrás hay pruebas, porque uno sale a la calle y dice, sí, hay nubes, entonces está nublado. ¿Ya? Y esas pruebas podrían ser verdad o falsedad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, las afirmaciones pueden caer en alguno de esos tipos. También es cierto que las afirmaciones pueden ser relevantes o irrelevantes. A ver, a mí, ¿qué tan relevante puede ser que sea 55%? A mí me gusta el chocolate, me encanta el chocolate. Me importa un bledo si es 55 o no, yo me lo como y me encanta. ¿Es relevante para mí? No. A mí no me interesa. Pero probablemente a ti sí. Porque ¿sabes qué? Yo soy alérgico a la lactosa. Y ese 45% cuando lo leo, resulta que es lactosa. Entonces ese 45% me puede hacer daño. Entonces para mí puede ser relevante, para ti no. Porque para ti te gusta el chocolate, para mí no. Para mí ese que dice 86 es la clave, porque tiene menos lactosa y por lo tanto me hace menos daño. ¿Cierto? Entonces también podría ser relevante o irrelevante. ¿Qué pasa con las declaraciones? Las declaraciones dependen del poder. Depende de quien dice la declaración. Eres culpable, ¡pum! Si eso no lo dice un juez, ¿qué validez tiene? No necesariamente soy culpable. Si lo dice el fiscal, ¿no es cierto? El que está tratando de probar de que yo soy culpable, probablemente sea su opinión, pero mi abogado defensor dice que no necesariamente, oye, mira, el tipo no era tan culpable, o sea, no estaba ahí, digamos, ¿no? Entonces, depende mucho del poder y de la autoridad, o la fuerza, porque de repente yo tengo la fuerza porque yo soy un dictador y vivo en Venezuela y yo digo que vos sos culpable y probablemente te meto a la cárcel porque vos sos culpable, o sea, yo tengo la autoridad para hacerlo, tengo el poder, la fuerza. ¿Ya? Desde ese sentido, las declaraciones son válidas o inválidas. ¿Ya? O sea, yo le puedo dar validez o puedo simplemente negarlas. ¿Ya? Veamos un poco más cuáles son las declaraciones fundamentales. ¿Ya? Las declaraciones fundamentales, algunas de las declaraciones fundamentales más importantes son estas. Cuando yo digo no, ¿qué pasa cuando yo digo no? Se cambia el mundo, ¿no es cierto? ¿Vas a venir a la reunión? No. No. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo? ¿Que vengas a la reunión? No, pues porque me dijiste que no ibas a venir. No. ¿Vas a venir a la reunión? Sí. ¿Qué espero yo? Que vengas. Entonces, son declaraciones que son fundamentales y que transforman el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué espera el mundo que suceda cuando yo digo sí? Que yo haga lo que dije. ¿Qué espera el mundo que suceda cuando digo un no? Es que no haga, ¿no es cierto? Entonces, no, yo voy a dejar de fumar. ¿Y qué espera el mundo que pase? Que yo deje de fumar. O sea, nadie me puede ver con un cigarro porque estoy siendo incoherente con lo que dije, ¿no es cierto? Otra declaración importantísima, la declaración de la ignorancia. Cuando digo no sé, puede cambiar el mundo, porque a partir de eso yo abro. ¿Se recuerda que decíamos que el lenguaje, al inicio decíamos que el lenguaje te puede abrir puertas, te puede cerrar puertas? Ese es un excelente ejemplo de que el lenguaje te puede abrir puertas. Si tú dices, yo no sé, levantas la mano, disculpa, no te estoy entendiendo, no sé, te abres al aprendizaje y a partir de eso te transformas como persona porque estás aprendiendo y estás creciendo. Pero si no dices no sé, no hay una apertura. ¿Pero por qué lo llama ignorancia entonces? O sea, no entiendo. No sé. ¿Viste que la palabra ignorancia tiene una connotación negativa en el español? ¿Pero qué significa cuando vos no sabes? Que no estoy Que segura. tienes ignorancia, que sos ignorante al respecto. No significa que sea un insulto, no, yo soy ignorante. Pues sí, sos ignorante. O sea, si no sabes eso, sos ignorante. Pero hay una connotación por detrás, un juicio de valor que le damos en el español, que no necesariamente, es como cuando, más adelante vamos a ver, cuando dices perdón y disculpas, para nosotros no es lo mismo en español. No, perdón. No es lo mismo. La gente le pone más énfasis al perdón que a la disculpa. No, discúlpame. No, perdóname. O sea, se siente más fuerte lo del perdóname. Lo del disculpame, no, ya listo, te disculpo, ¿no? Pero perdóname suena, wow, qué fuerte lo que me hiciste, digamos, ¿no? Entonces,
Lo mismo con la ignorancia. Algunas palabras tienen una connotación muy fuerte en el español y prejuicios por detrás en el español, ¿ya? Pero lo cierto es que cuando tú dices no sé, es que sos un ignorante, ¿no? La gratitud es súper importante, la declaración de gratitud. ¿Cuántas veces vamos por la vida sin agradecer a las personas que hacen cosas por nosotros? ¿No es cierto? Y cambia, y definitivamente cambia o te abre puertas, cambia tu vida cuando haces ese tipo de declaraciones. Gracias. Es tan simple, se recuerdan los niñitos, ¿no? Ya decirle gracias a tu tío, ¿no? Cuando estás niño, decirle gracias a tu tío, ¿no? Porque te trajo un regalo, gracias. Pero realmente nosotros a veces malbarateamos la palabra y la lanzamos ahí, ¿no? Gracias, cuando en realidad tiene una connotación muy fuerte la gratitud. ¿Ya? Otra declaración fuerte que cambia el mundo es el pedir perdón y las disculpas. Y aquí hay que hacer una aclaración bien fuerte. Cuando uno pide perdón, el perdón está relacionado con una esclavitud mental, ¿ya? Es decir, la persona que recibe el daño, ¿no es cierto?, que es quien tiene que perdonar a quien le hizo daño, a veces termina más afectada que quien le hizo daño. Por ejemplo, vos vas por la calle en tu auto y se te cruza alguien, ¿no? El típico micrero desgraciado, ¿no? Vos reunás todo, ¿no? Y llegas a la oficina, micrero de mierda. ¿Quién quedó mal? ¿El micrero o el micrero ni se dio cuenta de lo que te hizo? Pero vos tenés toda esa rabia ahí adentro que te está generando una úlcera del tamaño de tu estómago, ¿no es cierto? Pero vos te llevaste toda esa porquería a tu oficina y te la estás llevando en tu vida y al final, ¿quién quedó con esa esclavitud mental de wow, o sea, ese desgraciado me fregó? Realmente la tenés vos, el otro ni se dio cuenta. Entonces, el perdón tiene esa gran fuerza de liberarte de esa esclavitud. Ya, listo, que se fregue, ¿no? Y avanzás. Y dejás de lado eso. En el libro menciona un cuentito que se los cuento rapidito para un poco graficar esto. Dice que estaban en un templo budista, dos monjes, que no podían tocar ni hablar con las mujeres, ¿ya? Entonces se encuentran en un río con una mujer que se estaba ahogando, estaba teniendo un problema en el río. Entonces uno de ellos agarra a la mujer y la cruza al otro lado. No podían hablar ni tocarla a la mujer, o sea, era casi que un pecado, ¿no? En su religión no se llama pecado, pero era un tema fuerte, o sea, habían dejado de lado todas sus promesas, sus creencias, por salvar a la señora. Entonces cuando llegan, el otro monje no dice nada. Cuando llegan al templo, y a la noche cuando ya podían hablar, el otro monje le dice, oye, ¿por qué hiciste eso? Le dice, yo dejé a la mujer del otro lado del río, sin embargo vos la has traído hasta acá. ¿Ya? O sea, se quedó en la cabeza del tipo ese tema, al punto en el que le estaba remordiendo, apenas pudo hablar, ya lo vomitó todo. Pero el otro ya lo había pasado, casi que le pregunta como que cuál mujer, digamos, ¿no? Porque ya había dejado pasar el tema. Eso es la fuerza del perdón. Y por último, una declaración fundamental, aún más fuerte, es el tema del amor. Y todos sabemos que el amor tiene diferentes facetas, el amor al padre, al hijo, al esposo, a la esposa, ¿no es cierto? A la vida, al prójimo. Entonces, esto tiene mucho más connotaciones en las que no quiero entrar mucho en detalle porque si no se nos hace muy largo esta reunión, ¿ya? Pero sí es una declaración muy, muy fuerte. Quisiera mostrarles un video para entender un poquito este tema del perdón, que me parece que nos puede ayudar un poco a entenderlo.
una película que se llama Invictus, ¿ya? ¿Qué es esto? El señor Jason Chavalala. Señor, ¿estoy detenido? El capitán Feder y sus hombres se presentan al servicio, señor. Vamos a olvidar esa parte de citar. ¿Qué servicio? Que no lo puedo Somos una escolta presidencial. Personas asignadas de despacho. Aquí tienen nuestras órdenes. Del servicio secreto, ¿no? Ellos son la escolta presidencial Mira, del está nuevo bien. presidente y este es del antiguo Pues da presidente. igual si está firma. Esto es firmado por Mandela, la orden. Espera. No entiendo nada de este asunto. Siento interrumpirle, señor. Parece alterado, Jason. Eso se debe a que hay 4 agentes del servicio secreto en mi despacho. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Nada. Dicen que son la escolta presidencial y que tienen órdenes firmadas por usted. Ah, sí, sí. Esos hombres han recibido adiestramiento especial de las SAS. Tienen mucha experiencia. Han protegido a Leclerc. Sí, señor, pero eso no significa que Ha pueda... pedido más hombres, ¿no? Sí, señor, he pedido a... Cuando los ciudadanos me ven en público, ven a mis escoltas. Me representan directamente. La nación arcoíris empieza aquí. La reconciliación empieza aquí. Reconciliación, señor. Sí, reconciliación, Jason. Camarada presidente, hace poco esos hombres intentaban matar a los nuestros. Tal vez los que están en mi despacho lo intentaron y lo lograron. Sí, lo sé. El perdón también empieza aquí. El perdón libera el alma. Disipa el temor. Precisamente por eso es un arma tan poderosa. Por favor, Jason. Inténtelo. Perdóname. ¿Qué opinas? ¿Acaso importa lo que yo opine? Claro que sí. Vale. Que parece uno de los policías que nos echaba de nuestras casas cuando estabas en la cárcel. No me gusta verte dándole la mano. Y no soy la única. Estás criticando sin comprender. Únicamente piensas en tus propios sentimientos. Es una manera de pensar egoísta, sí. Así no se ayuda. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los africanos. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. ¿Qué les parece? El tipo estuvo preso 25 años, ¿no? Y salir afuera y decir que es el momento de la unión, es el momento del perdón, después de 25 años preso por la misma gente a la que él está dando trabajo, a la que él está... Entonces, el nivel del perdón, la verdad, como decía ahí, libera el alma, ¿no? Entonces, esas son las declaraciones fundamentales. Ya hemos visto hasta acá lo que es una afirmación y qué cosa es una declaración fundamental, ¿ya? ¿Estamos bien hasta acá?
la relación entre las afirmaciones y las declaraciones. Resulta de que las declaraciones, si recordamos un poquito, las afirmaciones describían el mundo y las declaraciones de alguna forma transforman el mundo al futuro, ¿ya? Entonces esa es la relación que existe entre ambos. Cuando conversamos con alguien es bien importante entender cuándo se está hablando de una afirmación y cuándo se está haciendo una declaración y qué esperamos de esa declaración. Cuando esperamos que alguien diga, ¿sabes qué? El día lunes en la tarde te voy a entregar el reporte, te voy a entregar el informe, te voy a entregar la PPT, es bien importante entender de que estamos hablando de una declaración y que en función a lo que ha pasado en el futuro y lo que va a depender mucho de lo que esperas vos en el futuro, va a depender mucho de lo que ha pasado en el pasado. Entonces, si esa persona sabes que te cumple, seguramente vas a esperar que en la tarde esté la presentación, porque siempre te ha cumplido, ¿no es cierto? Y en cuanto a las afirmaciones, cuando en esa presentación te vengan aseveraciones, descripciones de la realidad, ahí seguramente tú sabrás distinguir qué cosa es una afirmación y qué cosa no es una afirmación, sino un juicio, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahorita. Una forma bien importante de declaración son los juicios, ¿ya? Los juicios, a diferencia de las afirmaciones, no son una descripción de la realidad, sino más bien lo que son precisamente, estás juzgando lo que estás viendo en función a tu interpretación de la realidad. Normalmente están muy asociados a adjetivos calificativos, bueno, malo, feo. ¿El tiempo está bonito? No sé, bonito para vos, para mí es horrible el tiempo, ¿no es? Entonces, ¿y los juicios te cierran puertas o te abren puertas? ¿Ya? Vamos a ver un poquito más en detalle eso. Algunos ejemplos de juicio. IBM es la compañía de mayor prestigio en la industria. IBM, la compañía de mayor prestigio. ¿Qué es mayor prestigio? Para vos puede ser mayor prestigio, para mí no me importa nada IBM. Para mí me parece que Hewlett Packard es mejor o Apple es mejor, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por mayor, no? Isabel es una ejecutiva muy eficiente. ¿Qué se entiende por eficiente? De repente es eficiente acá, de repente en otra empresa no es tan eficiente, digamos, ¿no? Entonces, ahí empezar a medir cosas en función a un estándar, ¿ya? Carolina es incompetente, Carlos no es de fiar, porque claro, nunca confiaste en Carlos, entonces ahora Carlos resulta que no es de fiar. Esos son ejemplos de juicios, ¿ya? ¿Y qué son los juicios? Son un tipo de declaración, como decíamos, son un veredicto, ¿ya? Alguien define, normalmente la persona que habla lo define, y dice esto es bueno, esto es malo, esto es grande, esto es chico, esto es feo, bonito, eficiente, ineficiente, incapaz, capaz. Esa persona que habla es la que define eso, ¿ya? Siempre vive en la persona que lo formula, porque quien lo formula es el dueño de esa opinión, no necesariamente es la verdad. Y eso es lo más importante que quiero transmitirles en esta reunión. Ya, una afirmación se diferencia de un juicio en que el juicio no se fundamenta en una verdad, sino en una interpretación de la verdad. Ya, en una observación, en un veredicto. Ella está definiendo de acuerdo a sus estándares qué cosa es bonito, qué cosa es feo, qué cosa es grande, qué cosa es chico, qué cosa es bueno, qué cosa es malo. No necesariamente está describiendo lo que pasó. Yo puedo decir, las ventas han crecido 4%, o yo podría decir, las ventas están mal. No, las ventas han crecido 4%, es una afirmación, un hecho. Las ventas están mal es una interpretación de ese hecho, que probablemente están mal para vos, pero para mí 4% me parece que estás creciendo, ¿no es? Entonces, esa definición de qué cosa es una afirmación y qué cosa es un juicio es bien importante cuando estamos hablando para luego, en función a eso, actuar, ¿ya? Siempre podemos tener una opinión diferente y eso también hace la diferencia entre una afirmación. Cuando yo digo la venta es 4% de crecimiento, no hay forma de dudarlo, es matemática. O sea, lo dividí entre el crecimiento, 4%, no hay. Cuando yo digo la venta está mal o está bien,
está mal para vos. Para mí me parece que 4% de crecimiento está bien. Incluso 3% de crecimiento para mí me podría decir que está bien. ¿No es cierto? Porque es mi juicio, que podría ser diferente a tu juicio. Entonces eso es bien importante entenderlo. Y tienen que estar fundados en una tradición. Esto es bien importante. Los juicios pueden ser de dos tipos, fundados o infundados. ¿Se recuerdan que las afirmaciones podían ser verdaderas o falsas? ¿No es cierto? Los juicios, en cambio, son fundados o infundados. Es decir, yo tengo un fundamento por detrás que dice que la venta es mala. ¿Ya? Yo tengo un fundamento por detrás que dice que la mora está alta. ¿Y por qué digo que está alta? Porque para mí alta significa entre 2 o 3 puntos porcentuales hacia atrás, qué sé yo. O sea, hay algo por detrás, una tradición de descripción por detrás que hace que ese juicio esté fundado o esté infundado. ¿Ya? Entonces el juicio está emitido en el presente, pero se basa en una referencia en el pasado. Algo pasó hacia atrás que hace que vos digas o imitas un juicio, un veredicto. ¿Ya? Y luego, en función a eso, se espera que también pase en el futuro. ¿Ya? Porque cuando tú dices, ¿sabes qué? Juanito siempre llega tarde con la presentación, te estás basando en que, claro, las últimas 5 veces Juanito te entregó tarde la presentación, entonces vos emitís un veredicto, Juanito tarda con la presentación, es ineficiente en entregar la presentación. ¿Y qué esperás en el futuro? En el futuro esperás que siga siendo así Juanito, pues, porque no ha cambiado nada, ¿no es cierto? A no ser que, vamos a ver más adelante, hay algunos actos que hacen que cambien el futuro, ¿ya? Pero normalmente, y para eso sirve el juicio, no es que un juicio esté mal o esté bien, ¿ya? Las afirmaciones tienen un fundamento específico en la realidad y una descripción de la realidad. Los juicios son un veredicto sobre esa realidad, ¿no? Pero no son malos ni buenos, porque los juicios nos sirven como una brújula para el futuro. Porque, a ver, si vos esperás que el cobrador venía cobrando mal, ¿qué esperás en el futuro? Que va a seguir cobrando mal. Entonces ese juicio te permite actuar. Es una brújula para el futuro. Viene actuando mal, va a seguir actuando mal. Eso es tu suposición. Esa es tu hipótesis, ¿no es cierto? Y anticipan consecuencias, porque claro, si viene actuando mal, vos esperás que siga actuando mal, ¿no es cierto? Entonces te anticipa una consecuencia. Pero hay dos actos importantes que modifican ese juicio hacia el futuro. Uno de ellos, y uno de los más importantes, es el aprendizaje. Ok, el cobrador viene cobrando mal. ¿Qué hago para que cambie en el futuro? Entonces vengo y le enseño y le digo, ¿sabes qué? Mira, vienes cobrando mal, quiero que empieces a cobrar bien. He estado revisando y siento que tienes una oportunidad de mejora acá, acá y acá. Le enseñas. Cambia su forma de actuar y a partir de eso comienza a cobrar mejor. Entonces has cambiado el futuro. Por lo tanto, tu juicio de el cobrador era malo comienza a cambiar a el cobrador va mejorando. ¿No es cierto? Y otra cosa también bien importante es la innovación. Ok, venías cobrando así, a partir de ahora vas a cobrar de esta otra forma, vas a utilizar tal herramienta, vas a utilizar tal cosa, vas a hacer de tal forma. Entonces eso también cambia el futuro. Entonces tu juicio pasa de el cobrador era malo a está mejorando, ¿no es cierto? Entonces esas son cosas que provocan un cambio en los juicios, ¿ya? ¿Y cómo se debe fundar un juicio? Un juicio normalmente se prepara por algo o para algo. ¿Por qué nos interesa que el cobrador sea bueno o malo? Bueno, porque es mi trabajo, porque yo tengo que supervisarlo, ¿no es cierto? Luego, normalmente lo cotejamos con algún estándar. ¿Por qué decir que es malo? ¿No? Porque mira, casi todos los cobradores van creciendo en 2% y este tipo va a menos 4%. Entonces tienes un estándar que dice que es malo, ¿no? La famosa campana esa de Gauss, donde la media está en el medio y los demás están a los lados, ¿no? Entonces, rapidito nosotros generamos estándares por todo, ¿no? Ah, no, este es malo, este es bueno, ¿no? Se hacen a través de un consenso particular y a todo el mundo entiende que es malo el que cae, ¿no? Todos nos ponemos de acuerdo de que el que se está cayendo es malo, el que está subiendo es bueno.
porque todo el mundo entiende de esa forma, ¿no? Se basan en afirmaciones, es decir, hay un hecho, el cobrador cobra mal. Hay una estadística, hay un número que dice que está cobrando mal, -4. Como yo sé que mi estándar dice que los que van en negativo están mal, entonces yo directamente digo que el tipo es malo, ¿no? Entonces, nos hemos puesto todos de acuerdo. Se basan en afirmaciones, ya lo dije, y la cantidad de afirmaciones no garantiza. ¿Ya? Es decir, ok, mira, es malo, tiene -4%, pero te cuento que el tipo tiene buena actitud, oye, pucha, bueno es el tipo, ¿no? Además, buena gente, me habla, conversamos. Sí, o sea, vos me podés dar unos 25 afirmaciones describiendo la realidad de él, pero si eso no cambia el resultado, finalmente no justifica el juicio. El juicio sigue siendo el tipo es malo. ¿No es cierto? Entonces, la cantidad de afirmaciones no significa que yo cambie mi juicio. ¿Y por qué es importante fundar un juicio? Por lo que les decía antes, los juicios pueden ser fundados o infundados, ¿no es cierto? Y en función a eso tú tomas alguna acción. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los juicios y la forma de ser? Cuando emitimos juicios, esos juicios nos cierran y nos abren puertas. ¿Ya? Y lamentablemente también limitan nuestra forma de ser. Hay gente que vive de los juicios ajenos, ¿no es cierto? No, yo quiero agradarle a todo el mundo, pues, escucha, porque además mi esposo quiere que yo sea buena gente, ¿no? Entonces, yo vivo de la opinión de los demás, ¿no? Entonces, limito mi forma de ser a lo que la gente piensa de mí. Esa es una forma en la que es una forma en la que los juicios impactan en tu vida. Otra forma también es, hay gente que trata los juicios como afirmaciones y por lo tanto limitan el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, vos decís, no sabes qué, es que el día está feo, o sea, ¿no? Y para vos ya esto es una realidad, es una afirmación, estás describiendo el mundo porque el día está feo. Entonces vos actuás como si el día estuviera feo, ¿no? Porque está feo, pues, o sea, tenés en la cabeza que el día está feo. Entonces, eso te limita. No, el día está nublado, no está ni feo ni bonito, está nublado. Esa es una afirmación. Un juicio está feo. Y el juicio te cierra las puertas porque vos actuás de tal forma que el día está feo. Entonces, tenés una cara de día feo, digamos. ¿Ya? Entonces, y hay otras personas que no distinguen entre juicios fundados y los infundados. Porque, a ver, salen en la televisión y dicen la economía está horrible, ¿no? Está mal la economía. Entonces, vos salís a la calle diciendo, sí, pues la economía está mal. Pero realmente, no sé si tiene fundamento de que la economía esté mal. Hoy estamos creciendo al 4% del PIB, los depósitos están creciendo, el empleo nunca ha estado tan bajo. Pero claro, como el de la noticia dijo que la economía está mal, vos salís a la calle diciendo la economía está mal. Entonces, a veces ese tipo de juicios te limitan y vos actuás de acuerdo a esos juicios. Eso es bien importante porque cuando tú hablas con una persona, y por eso pongo el tema, y me interesa mucho que ustedes lo entiendan, cuando ustedes están con sus equipos y viene una persona y dice, no, es que sabes que a mí no me sale nada, oye, todo me sale mal, no sé qué. O sea, ya tiene un buen juicio en la cabeza que no necesariamente están basados en afirmaciones y actúa de esa forma. Actúa como si todo le saliera mal, como si todo fuera feo, todo es horrible, todo. O sea, y está lleno de juicios. Cuando vos las escuchás decir, unos 25 juicios en 30 palabras, digamos, ¿no? Entonces, pero no hay una afirmación por detrás. Ya específicamente, ¿por qué decir que todo te sale mal? No, mirá que mi esposo, que mi marido, que el día, que la noche, que todo le sale mal, ¿no? Pero cuando vos vas indagando, realmente no hay un fundamento por detrás. Simplemente ella tiene una percepción de que las cosas le salen mal, o él. Entonces, eso es bien importante para poder ayudar a nuestros equipos, ¿ya? Lo que le estoy dando acá son herramientas para convertirnos en un observador mucho más perspicaz, más suspicaz, en que no todo lo que decimos nosotros
o lo que escuchamos es verdad, ¿no? Por lo que le decía del observador. Y por último, una forma bien interesante de los juicios son los prejuicios, ¿ya? Que son en realidad juicios espontáneos. Cuando vos lo veis al tipo así, ya lo lees, ¿no? Ucha, no, pues ucha, esta tipa, o este tipo, no. 6 segundos tarda uno en conceptualizar a una persona. 6 segundos. Los primeros 6 segundos limitan tu forma de actuar y de pensar respecto a una persona apenas lo ves. Solo 6 segundos. 11 millones de cosas son las que observamos en cada instante y solo 40 cosas podemos realmente digerir como persona. De las 11 millones, solo 40 cosas podés digerir como persona. El resto te las imaginás a través de los prejuicios. Entonces, cuando vos ves a una persona para contratarla, uy, ya vino, no. Ya la tirás no abajo, ya, o sea, ya fue, digamos, ¿no? Ya, ¿para qué le voy a seguir preguntando si ya fue? O sea, ya, ¿no es? A ver, si vos recibís a una persona japonesa, ¿ya? De origen oriental, lentes, ¿no es? Es inteligente el tipo, no hay forma de que nadie te... O sea, obvio, primero la clase, diplomas, ¿no? El tipo es inteligente, claro, es japonés, o sea, tienen otro género, ¿eh? Es así, entonces, rapidito llegas a esas conclusiones. Entonces, a ver, en un avión, te subís y hay un árabe, digamos. ¿No? Entonces esos prejuicios limitan tu forma de ser, ¿ya? Y lamentablemente nos poseen en la medida en que rigen nuestro comportamiento. Rapidito te limitan, te cierran puertas, porque no hay forma pues de que vos no pensés con rapidez, y lamentablemente no hay forma de evitarlo, ¿eh? O sea, rapidito uno se le va. Y si vos te dejás guiar por esos prejuicios, lamentablemente te cerrás al aprendizaje, te cerrás a la innovación, porque tenés esos prejuicios que te limitan, te cierran puertas. No, le voy a preguntar un poco más porque de repente no es tan inteligente como parece, digamos, ¿no? Entonces comenzás a indagar. O de repente no es tan malo como parece. De repente, ok, viene de una universidad que en mi opinión es mala, porque como soy prejuicioso, pero voy a indagar un poco más, de repente justo ese chico no es, ¿no? Entonces, siempre hay que cuestionar esos prejuicios, ¿ya? Entonces, les voy a poner un poquito, un videito para que un poco entendamos este concepto. Y cuando toda esa evidencia le... Lamentablemente la imagen no está buena, pero vamos a escuchar un poquito. Y cuando toda esa evidencia le sea presentada, cuando todas esas piezas se entrelacen, concluirán, sabrán que Alexander Cullen es culpable de asesinar a 3 personas, a sangre fría y con premeditación. Gracias. Señoría. Señor Lomax, ¿podemos descansar para almorzar o desea comenzar? Si es mi elección lo haré ahora, señoría. No seré tan extenso como el señor Broigo. Proceda. Damas y caballeros del jurado, sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Broigo hablar. Sé que tienen hambre, y lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo. No me agrada Alexander Cullen. No creo que sea una buena persona. No espero que les agrade. Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada.
Les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la Fiscalía. La Fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten, ¿el que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable? Disfruten su almuerzo. Bueno, lo que quería transmitirles en el video era que directamente los hechos no necesariamente van acorde con lo que uno supone, espera, piensa, enjuicia, juzga, sino que los hechos son hechos, ¿no? Y eso es bien importante cuando conversamos con las personas, cuando emitimos nuestros propios juicios, ¿no es cierto? Tenemos que ser muy cuidadosos con los juicios que emitimos nosotros y lo que escuchamos y cómo interpretamos lo que escuchamos, ¿ya? Porque ahora que sabemos lo que pasa, lo que son las afirmaciones, las declaraciones, es más fácil entender qué cosa es la verdad y qué cosa no lo es, su verdad, nuestra verdad o lo que fuera, ¿no? Entonces, para resumir, tenemos tres cosas que hemos visto el día de hoy: afirmaciones, declaraciones y juicios. Las afirmaciones pueden ser falsas, verdaderas o indecisas, y recordemos que son observaciones de la realidad de quien habla, ¿ya? Las declaraciones podían ser válidas o inválidas y dependen mucho del poder de la autoridad de quien la dice. Como decíamos, no necesariamente si el juez dice que sos culpable, probablemente tenga la autoridad para hacerlo, tiene la autoridad para hacerlo, pero no necesariamente es la verdad cuando lo dice una persona que no tiene la autoridad. Y un juicio puede ser fundado o puede ser infundado, y son veredictos que anticipan consecuencias en función a un pasado, ¿ya? Entonces, cuando ¿qué es lo que quiero que nos llevemos? Es que estos tres tipos importantes de formas de comunicación, de formas de verbalizar lo que pensamos, hacen la diferencia en cómo actuamos nosotros o cómo nosotros también hablamos con los demás, ¿ya? Es siempre bien importante basarse en afirmaciones cuando describimos algo, ¿ya? No en juicios, no en juicios infundados o interpretaciones de la realidad, peor aún prejuicios, ¿no? Y cuando hacemos una declaración es bien importante tener la autoridad para llevar adelante esa declaración y hacer honra de esa declaración, ¿no? Si dije un sí, pues hago un sí; si dijo un no, hago un no, ¿no es cierto? Agradecer, perdonar, ¿no? Entonces, eso en resumen era lo que quería presentarles. Quisiera, por favor, que vamos en orden para ver qué se llevan. ¿Ya? Marco, no sé si yo me llevo del juicio, siempre que sea fundado. De verdad, eso te puede ayudar a que tanto uno como la persona pueda darse cuenta y pueda tomar otra actitud de repente, ¿no? Entonces, eso me llevo porque me ha pasado muchas veces que inclusive cuando no tenemos fundamento en algo, ya viene ahí un problema en la misma relación con la persona que le está diciendo, porque empiezan a discutir, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que los juicios deben estar fundados y que además de eso lo va a llevar a la persona o a uno a un cambio, sea un cambio en la actitud o lo que esté haciendo, y inclusive puede llegar como decían, a innovar, ¿no? Cosas que te decía que me ha llevado, porque cuando entré me acuerdo al área de crédito,
teníamos 500 solicitudes y de un rato empezó a crecer, pero con las mismas personas. Pero ¿qué tuvimos ahí a hacer? A innovar, ¿no? Cosas que al tener los fundamentos de que no íbamos a tener más personal, pero sí más trabajo, entonces empezamos a hacer otra cosa que cambiar la actitud de repente, ¿no? Dale. Silvanita, ¿qué te llevas? Y me llevo lo bueno de la parte del juicio, porque, bueno, si bien sabemos que los juicios y prejuicios están mal, eso, o sea, en la parte negativa debemos abrir nuestra mente y no definir a una persona por lo que creemos, por lo que vemos tal vez, pero me llevo a la parte buena, que este juicio me puede llevar a tomar acciones a futuro, poder adelantarme para prevenir, ¿no? Algún tipo de situación, me puede ayudar a prevenir algún resultado negativo que yo no quiera, o sea, quiera evitar. Entonces más me llevo esa parte del juicio de una forma preventiva para tomar una acción. Dale, gracias. A mí me gustó la parte de las declaraciones, sobre todo la de la ignorancia, que es mejor decir no sé, porque al decir y aceptar que uno no sabe está todavía abierta a la verdad, a conocer realmente cuál es la verdad, porque si uno piensa que siempre tiene la verdad, se cierra en su juicio, en su valorización de una realidad que depende solamente de la percepción de uno, no tal vez la correcta. Y también lo del perdón, que si uno lo lleva más allá, el ejemplo que dabas en Alfredo, ¿no? De que no hay que darle el poder a las otras personas de que influyan en las emociones de uno. Entonces, depende de uno no dejar que te afecten en el día a día las acciones de uno, porque quien controla las emociones solo uno. Entonces uno es el encargado de dejar que no te dejen, o sea, de dejar que no te afecten. Gracias. Bueno, yo me llevo las tres cosas, porque creo que están ligadas una a la otra, ¿no? Una afirmación que es algo que estamos observando, podemos llevarla a una declaración, ¿no? Y esa declaración que transformamos se puede llegar a un juicio al fin y al cabo, ¿no? Entonces, tanto yo lo ligo las tres porque lo que uno lance, pues la boca tiene poder, como se dice, entonces puede llevar a otras personas a que transformen esa afirmación que después pueda juzgar algo. Entonces yo la ligo a las tres y la relaciono a las tres, digamos, ¿no? Porque es como un carrusel esto. Entonces, enseñar y también empezando desde uno mismo, ¿no? Que cuando lanza algo, tiene que fijarse para que no siga la cadena de una transformación que pueda afectar a alguien, de un prejuicio que pueda llevar esa observación, digamos, ¿no? Entonces me llevo las tres cosas, la verdad. Gracias. Bueno, todos los días vivimos con afirmaciones, declaraciones y juicios. Todos los días. Entonces, bueno, me llevo con el tema de la declaración del perdón, un bonito video de Mandela, que él después... ¿La viste la película? ¿La vieron la película? Sí, yo la vi, ya la había olvidado, pero cómo volver a trabajar con esa persona que tanto daño te hizo, y él lo dejó, digamos, todo atrás. Lo mismo pasa con los prejuicios, a veces te haces imágenes falsas de otra persona. Y bueno, siempre es buscar el lado positivo o lo bueno que te puede dar esa persona, ¿no? En distintas situaciones. Gracias. Lo mismo que Graciela, las tres están ligadas. Observamos algunas cosas y nosotros mismos nos declaramos, bueno, sabemos, declaramos que, digamos, para nosotros es positivo o negativo, nosotros mismos nos hacemos eso. Me quedo con la parte del perdón, porque si todos los días nosotros sabemos aceptar a las personas como son, digamos, ¿no? Nosotros vamos a poder mostrar lo bueno nuestro y no siempre actuar en consecuencia de que una persona actúa mal con nosotros, digamos, sino mostrarle la parte positiva nuestra y de esa manera todos los días ella aprende y nosotros aprendemos, ¿no? La aceptamos como es y ellas van aprendiendo de nosotros la parte buena que damos, ¿no? Ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Exactamente. Gracias.
un tema que has tocado hoy bien importante es que esto no está relacionado solo con entender a los demás, está principalmente relacionado con entendernos a nosotros, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo emitimos juicios, incluso sobre nosotros mismos, porque nosotros somos peor con nosotros mismos. Cuando decimos, claro, cuando decimos, no, esto de la tecnología para mí no es, porque yo no voy con la tecnología. O sea, ya te estás emitiendo un juicio que te está cerrando la puerta a decir, no, yo con la tecnología ya no me relaciono bien. Entonces, te estás emitiendo un juicio que te está cerrando la puerta a la apertura y al aprendizaje, a la innovación, porque vos ya te juzgaste, ya diste el veredicto y golpeaste el martirio del veredicto y dijiste, ya, yo y la tecnología no voy, ¿no? Cuando en realidad, o sea, sí hay algunas cosas que te salen mal, pero algo te saldrá bien, ¿no? Yo me quedo con que tenemos que tener cuidado, ¿no? Con las tres cosas que hemos hablado, tanto como las afirmaciones, las declaraciones, y sobre todo con los prejuicios y juicios que generamos nosotros mismos en nuestra cabeza, ¿no? Porque cuando nosotros somos muy prejuiciosos, o sea, no les estamos dando la oportunidad ni a nosotros mismos de conocer a las demás personas y tampoco de que ellas nos conozcan. ¿Por qué? Porque como bien decía en el ejemplo, digamos, no, va a venir una persona como para contratarla, no le va a decir, sin preguntarle quizás su modo de vestir o cómo se presenta, va a decir, no, como que no. Y solo por el hecho de pensar que es japonés, digamos, ¿no? De que tiene inteligencia, ya le da una oportunidad, pero es solo por el prejuicio y la mente cerrada que muchas veces tenemos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener especial cuidado con nuestras palabras y con las afirmaciones y declaraciones que vertimos y que salen de nuestra boca, ¿no? Porque puede ser muy perjudicial para nosotros mismos como para nuestro entorno, ¿no? Y eso del perdón igual, creo que a todos nos llevó, la verdad nos hará libre, perdón nos hará libre, ¿no? Y rescato lo que dice Lorena de que sí, también no debemos dejar afectarnos por lo que otras personas hagan, digamos, ¿no? O con el ejemplo que nos da el micrero, porque al final, ¿a quién le afecta eso? A nosotros mismos, digamos, ¿no? Y es importante la paz que uno tiene, digamos, ¿no? Y también va en prejuicios, digamos, ¿no? Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué no soy buena en esto? No, dejemos de ser duros, de preevaluarnos, de prejuiciarnos, digamos, tanto a nosotros mismos como a los demás. Ya no sé. Bueno, a mí me pareció súper interesante que tenemos que ver el pensamiento crítico en todo momento, digamos, de los prejuicios, ¿no? Que tenemos. Yo, para aportar solamente un ejemplo que me gustó, pero creo que va al tema, fue el prejuicio que tenían antes por el coeficiente intelectual, que si tenías un coeficiente intelectual eras mejor persona, digamos. Entonces, como a los gringos les gusta medir todo, en la Primera Guerra Mundial hacían los test a todos los soldados. El coeficiente intelectual bueno, es estratega, lo salvaban, si no, infantería, carne de cañón, ¿ya? Y lo mataban. Y en ese caso el coeficiente intelectual era determinante para ver si eras vivo, claro, vivo o muerto técnicamente, ¿eh? Pero también el coeficiente intelectual, una vez pasó un chico, agarró y mató, hizo un desastre, una masacre, y era pena de muerte en Estados Unidos. Lo miden su coeficiente intelectual y estaba por debajo para la silla eléctrica. Entonces, por tener un coeficiente intelectual menor, se salvó también. Entonces, depende del contexto de las cosas, podemos mirarlas diferentes, ¿no? Claro. Y los prejuicios. Eso. Gracias. Bueno, yo lo que más rescato de la charla es el tema de los juicios y los prejuicios. Yo creo que es algo con lo que convivimos a diario, tanto nosotros dando juicios de personas que conocemos o con las que trabajamos o con las que convivimos, o también prejuicios, ¿no? Que muchas veces nos cierran y no nos permiten ver más allá. Entonces, si bien toda la charla son conceptos que nosotros de alguna manera ya conocemos, me parece bien interesante escucharte como que un refresh, digamos, ¿no? De todo eso, porque te hace pensar y te hace decir, oye, vos eso lo sabés que no tenés que tener prejuicios, que no tenés que hacer juicios por adelantado, pero también está bueno en algún momento que alguien te lo refresque, porque es algo con lo que convivimos a diario, ¿no? Entonces sí, y lo hacemos.
es muy fácil juzgar a una persona, como decía Karen, por cómo se viste, por cómo se expresa, por cómo se habla, y muchas veces no le damos la oportunidad de conocerlo. Entonces, eso me parece lo más importante. Gracias, María. Hay un par de temitas que quería reforzar antes de que nos vamos. El primero es que todo lo que vamos a ver en estas charlas ya lo sabemos, todo. El problema es ponerlo en práctica. En realidad ahí está el truco, ponerlo en práctica, ¿no? Lo que vamos a ver en la mayoría de los casos son cosas con las que vivimos en el día a día, pero ponerlo en práctica es realmente lo difícil, ¿ya? Lo que vamos a tratar de hacer en estas conversaciones es tomar conciencia de eso, y a través de tomar conciencia vamos a intentar cambiarlo, ¿ya? Entonces, por un lado. Por otro lado, otra cosa que quisiera que tratemos de evitar en el futuro, que también es súper difícil, es la generalización, ¿ya? Cuando den una opinión, traten de hablar por sí mismos y no por el resto, ¿ya? Cuando digan, porque nosotros todo lo que hacemos, no, tú lo haces, no necesariamente tu vecino lo hace, ¿no? Por lo del observador se recuerdan, ¿no es cierto?, que cada uno es dueño de su observación, cada uno es dueño de su afirmación, de su declaración. Entonces, cuando hablas y dices, no, porque todos nos tratan así, porque todos somos, no, de repente solo tú eres así. Ya tratemos de hablar, yo hago esto, yo pienso esto, yo hago esto, ¿no? No todo el mundo es igual a uno, como lo hemos visto, y cada uno es un observador diferente. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho.